no da tiempo, ¿ya? Hoy también haremos un ejemplo de una perícopa. Y la próxima semana también otra de los hechos. Así que, porque el tiempo después se nos queda siempre corto y todos tenemos cosas que hacer. Así que vamos allá. Estamos ya con el Evangelio de Lucas. Para los despistados, la próxima semana no toca el Evangelio de Juan, sino que es Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Porque hay gente que sigue mandándome las cosas fuera de lugar. Supongo que será por la prisa o no sé qué será, pero yo simplemente recuerdo, ¿ya? El próximo lunes vamos a ver Hechos, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Es una obra, un escrito en dos partes. Ya al siguiente veremos finalmente el Evangelio de Juan. ¿Por qué no quiere avanzar esto? Ahora. Muy bien. El esquema más o menos como los otros temas. El autor es Lucas, parece que era médico por la cantidad de anotaciones que tiene médicas. Y en la separata pone que puede ser también, la verdad que no sé de dónde lo ha sacado el que ha hecho la separata, porque es bastante universal la aceptación de que Lucas era médico, que no conoció a Jesús, que se convirtió desde la gentilidad y que fue compañero de San Pablo. ¿De acuerdo? Y ha dicho que en cosas muy técnicas no vamos a entrar porque nos sobrepasan, por lo menos a mí. Sí, es claro que es un hombre culto, tiene estudios, escribe un griego elegante, escribe bastante mejor que cualquiera de los evangelistas y tiene redacciones muy bonitas y muy bien elaboradas y sabe mantener la atención de acuerdo a la forma de escribir que había en aquella época. Cada época tiene, digamos, unos gustos literarios, unos estilos distintos. La composición más o menos es la década de los 80. Antiguamente se pensaba que era antes, ahora, bueno, pues los autores, la mayoría tienden a retrasar la fecha de composición de los evangelios. Ya digo que son detalles que se nos escapan, ¿ya? El Evangelio de Lucas no ha tenido mayores problemas para ser aceptado. Desde el principio fue aceptado por los santos padres, los santos de los primeros siglos, y todo el mundo aceptó fácilmente que Lucas era el autor del Evangelio. No así como con Juan, que veremos dentro de 2 semanas, que hasta ahora ha habido muchas discusiones. El destinatario aparece el mismo en el inicio del Evangelio, el saludo, que era lo típico en aquella época, igual que vemos las cartas de San Pablo, todas inician con un saludo más o menos estereotipado. Lo dedica al ilustre Teófilo. Entonces, no se sabe si Teófilo era una persona que existía o es una personificación de los discípulos, porque Teófilo en griego, teos es Dios, filo, filei es el verbo amar, significa amado de Dios. Luego parece que el destinatario es todo cristiano, todo discípulo que es amado de Dios. La finalidad presenta a un Jesús Salvador universal. Una de las características típicas precisamente de Lucas en el Evangelio y en los Hechos es que Jesús es el Salvador de todos, porque su contexto, el contexto de su comunidad es precisamente este, donde la mayor parte son cristianos provenidos de la gentilidad y tienen problemas fuertes con los cristianos venidos del judaísmo. Entonces, le interesa resaltar que Jesús ha venido para salvar a todos.
Y por supuesto, como todo evangelio, dar a conocer la persona de Jesús y dar a conocer su obra. Hace especial hincapié en el misterio pascual de Jesucristo, ¿sí?, que es lo que celebramos en la Semana Santa desde el jueves hasta el sábado en la vigilia pascual. La muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En la dedicatoria explícitamente él le dice a Teófilo: he recogido todo esto, lo que había por allá, por acá, he comprobado que sea verdad, lo he puesto orden para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Luego ya está diciendo que ya hay relatos corriendo por muchos lugares, hay trozos, textos por distintos lugares, hay tradición oral y hay trozos de tradición escrita. Está ya también, decíamos, Hermana Gladys Porras, por favor, apaga su micro, no se escucha bien las clases. el Evangelio de Marcos, y tiene también lo que se ha llamado la fuente Q, o sea, él se está basando en textos anteriores que ya se están utilizando en las reuniones litúrgicas que hacen los cristianos, como volveremos a ver la próxima semana en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 dice que se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Si los apóstoles ya se han muerto, lo que tenemos son relatos que se han ido copiando de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, basándose en todo eso, es donde Lucas va a intentar darle orden. Decíamos que Mateo ordena, pero en cuanto a los temas. Lucas lo que intenta es ordenar más o menos de acuerdo a los temas y también de acuerdo a la cronología. No es un libro de historia desde el concepto actual de una historia, mucho menos una biografía moderna, pero sí intenta mantener más o menos un orden de las enseñanzas de Jesús. Recordemos que Jesús iba por muchos lugares y la parábola que dijo hoy en este pueblo puede ser la misma que dijo hace 3 meses en un pueblo de más allá y la misma que diga dentro de 2 meses y medio en el pueblo de más allá. Entonces, en cuanto a las enseñanzas, pueden ser en distintos momentos de la vida de Cristo. Los sucesos, los milagros, lo que va sucediendo, intenta más o menos darle un orden. Aunque después vamos a ver que mete una cuña de 10 capítulos que es propio y exclusivo de Lucas, lo que va a llamar el camino a Jerusalén, que quiere decir el camino a la Pascua, a la muerte, ¿ya? Pero intenta darle un orden cronológico y de hecho hace un montón de referencias cronológicas a personajes históricos en los distintos momentos de la vida de Jesús. Habíamos leído, creo, en otro tema, el nacimiento de Jesús, cuando habla en tiempo de siendo Herodes, perdón, Augusto, el emperador de Roma, Herodes es Quirino, gobernador de Siria, va dando detalles concretos y específicos que permiten comprobar que lo que está diciendo no es un cuento, no es una historia, no son invenciones, sino que es realidad. ¿Ya? El contenido, de acuerdo a la Biblia que manejen, al comentario bíblico que manejen, van a encontrar una distribución distinta del contenido. Repito, nosotros no vamos a meternos en esos líos. ¿Ya? Sí tenemos claro un prólogo, un saludo, si lo queremos llamar así, que son los 4 primeros versículos. Dedica 2 capítulos enteros a la infancia de Jesús, igual que Mateo, también 2 capítulos, y luego ya inicia el ministerio público, una preparación de alguna manera coincidiendo un poquito con lo que hacía Juan el Bautista. Después viene el ministerio en Galilea, prácticamente donde empieza su ministerio es en Galilea, y luego, como decía, ese largo camino a Jerusalén, que son prácticamente 10 capítulos, desde Lucas 9 hasta Lucas 19. Es un camino ficticio, no es un camino real. Jesús va preparando a sus apóstoles, a sus discípulos para la pasión, la muerte y la resurrección. Quiere dar a entender la centralidad y la importancia del misterio pascual. Primero porque es así, porque es donde Jesús lleva a culmen su vida y su proyecto de salvación, y porque está escribiendo una comunidad
perseguida. Y digamos que quien le da más sentido a ellos y con quien se puede identificar más es con Jesús muerto y resucitado. Y al final tenemos los 2 capítulos prácticamente del ministerio público en Jerusalén. Y a los 3 últimos capítulos, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, que en Lucas es el mismo día de la resurrección. La próxima semana, cuando veamos Hechos de los Apóstoles, veremos que hay distancia y pone 40 días hasta la ascensión y 10 días más hasta Pentecostés. Por supuesto, hay un montón de detalles que nosotros no vamos a ver. Estamos viendo cosas así bastante generales, en plan de pinceladas. Estilos literarios. Por un lado es escritor porque escribe bien, cuando cuenta las parábolas, digamos, lo cuenta con arte, no estético, no sabe la palabra, pero bueno, pues escriturístico, el que sabe mantener la atención hasta el último momento, sabe escribir. Y es un cronista, decíamos antes, mantiene el orden y da los detalles del lugar y del tiempo, contrastando con personajes históricos, de tal manera que uno puede verificar en la historia que existían esos personajes, en qué año estuvo siendo Quirino gobernador de Siria, en qué año era Herodes rey de Judea, y uno puede contrastar y verificar las cosas. Maneja el mejor griego del Nuevo Testamento, es el que más vocabulario tiene, griego, y más expresiones propiamente griegas. Esto a ver si se los explicar. El Antiguo Testamento está escrito en su mayoría en arameo y en hebreo, pero cuando la diáspora es la expansión de los judíos por todo el mundo, una vez que se los llevan a Babilonia y después a otros lugares y empiezan a desparramarse, otros no quieren ir a Babilonia, huyen a Egipto, empiezan a establecerse comunidades judías por muchos lugares y el arameo lo pierde. Empiezan por lo que sucede con los inmigrantes que van a Estados Unidos, los hijos en la escuela aprenden el inglés y los nietos ya no saben castellano. Saben 4 cosas, entonces tienen que traducir la Biblia para poder seguir leyendo la Biblia al griego. Y eso es lo que se llama la traducción de los 70, porque se dio el encargo de traducir la Biblia al griego a un grupo de 70 sabios. Igual eran 69 o eran 73, pero alrededor de 70. Y por eso se llama la traducción de los 70. Incluso el número aparece en números romanos, LXX. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cita la Biblia del Antiguo Testamento, por supuesto, cita en griego directamente la traducción de los 70. E incluso el estilo que tiene es muy parecido al de esta traducción de la Biblia griega, ya, al griego. Es muy rico en doctrina y muestra una psicología religiosa, cuando muestra las reacciones de Jesús, las reacciones de la gente, cómo la gente se asusta, se emociona, se alegra. Es un evangelio que muestra también bastante la alegría. Es el intento más ambicioso desde los orígenes, desde la anunciación de Juan el Bautista hasta la ascensión a los cielos. Tiene abundantes fuentes, es de los últimos que se ha escrito, y tiene, digamos, sobre la mesa y consigue bastantes fuentes que se ven en el Evangelio, ¿no? Cosas que coinciden con Mateo, cosas que coinciden con Marcos, y material propio muy abundante también. Ya hemos dicho que procura relacionar con datos y personajes históricos, y él ha añadido la subida a Jerusalén. La subida a Jerusalén igual no es una subida geográfica, es la subida a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Géneros literarios. Es un autor dramático excepcional. Ya hemos dicho que escribe muy bien, es un literato. Podría haberse dedicado a escribir otras obras. Se notan algunos relatos, previamente lo bien que sabe escribir, cómo maneja los personajes,
cómo mantiene la atención hasta el final. Recordemos la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, muy famosa. El texto que vamos a intentar hacer una pequeña exégesis de los dos discípulos de Maús. O sea, escribe bien. Es un escritor no profesional, porque no sabemos si se dedicó a eso, pero podía haberse dedicado. Maneja el género topográfico, los lugares tienen importancia. Todos los nombres topográficos, más bien escasos, pero todos hacen referencia a Jerusalén. Vamos a ver la centralidad de Jerusalén en este evangelio. Realiza una auténtica historia, pero evita una biografía. Ya hemos dicho desde el principio, cuando hablamos de los evangelios, que lo que estamos haciendo es una historia teológica, en dos partes, Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Consigna también determinados detalles de la psicología de Jesús, en los cuales se muestra minucioso. Otros géneros de belleza son los himnos del Evangelio de la infancia, tomados del Antiguo Testamento, que después se los reescribe de alguna manera, ¿no? El Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, que rezamos en las vísperas. El Benedictus, ahora Señor puede dejar a tu siervo irse en paz. A eso se refiere esos himnos que están tomados de textos del Antiguo Testamento, enriquecidos con la situación del momento. Lo mismo decíamos también ya de la belleza de las parábolas y cómo a través de estos textos, de estas parábolas, nos muestra la figura de Jesús, la figura del Maestro, la inteligencia y el corazón del Maestro. Características fundamentales. Ya hemos dicho, no es una redacción de dichos y hechos del Señor, como podíamos decir de Marcos o de Mateo, sino que es una composición teológica y que no puede separarse de los hechos de los apóstoles. Hace referencia al Antiguo Testamento, Jesús el centro y después los primeros años de la historia de la Iglesia. Es todo una sola visión la que tiene Lucas. Es el evangelio de la universalidad, el evangelio de la catolicidad. Ya hemos dicho que de fondo está este grave problema que aparece también en las cartas de San Pablo, que es el sínodo de Jerusalén, que lo va a contar después en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, el problema entre los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles convertidos al cristianismo. Él intenta presentar un Jesús que ha venido para salvar a todos. Católico significa universal. Y otra característica fundamental suya es la presencia del Espíritu Santo. En el Evangelio, y mucho más claro todavía, es en los Hechos de los Apóstoles. Pero el Espíritu Santo es el que unge a Jesús en el bautismo, es el que le empuja al desierto, el que le empuja a un sitio al otro, y lo mismo va a suceder en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el que les inspira, el que les ilumina, el que les lleva para este sitio, el que lleva para el otro, etc. ¿Ya? Hablábamos antes, centralidad de Jerusalén. Es la ciudad de Dios, la ciudad del profeta y la ciudad del rey. Esto viene desde el Antiguo Testamento. La vida de Jesús comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Jesús, el niño, el Evangelio inicia el anuncio a Zacarías en el templo de Jerusalén. El niño nace en Belén, que está al lado de Jerusalén, y allí lo llevan a presentar al templo. A los 12 años, otra vez le tenemos en el templo de Jerusalén. El ministerio más importante va a ser en Jerusalén y el camino hacia Jerusalén. En Lucas, el resucitado no va a Galilea, como en otros evangelios dice, vayan a Galilea que allí se van a encontrar al Señor. No sale de Galilea, todo se hace en Jerusalén. De tal manera que conecta con la importancia de la ciudad de Jerusalén con el mundo judío, el Antiguo Testamento. Y la muerte, resurrección y la ascensión, ya hemos dicho también, todo se hace en Jerusalén. Vamos a ver ahora que en el Evangelio de Lucas tenemos dos líneas que se cruzan. ¿Sí? La primera es el tiempo que decíamos antes, 3 etapas. La historia de Israel,
Las profecías se van a cumplir en segunda etapa, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Mesías esperado por Israel, el Mesías ungido por el Espíritu, que va a fundar la iglesia, que va a ser dirigida por el Espíritu Santo. En el centro de las tres etapas está Jesús. Y en el espacio, universalidad de Jesús como centro de toda la historia. De hecho, después se va a dividir la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Aunque como veíamos al principio se equivocaron en unos años, pero eso no importa. Lo que importa es que la historia se ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Tiene una visión específica de la parusía. La parusía es la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Y así como en Marcos y en Mateo se presenta como algo inmediato, en Lucas no se presenta como algo inmediato. Lucas, el Evangelio y sobre todo los Hechos de los Apóstoles, no tiene un final cerrado, como la película bonita que termina, ay, qué bonito, qué bien todo, sino que son de esas películas abiertas que hay gente que no le gusta porque te deja así como con la boca abierta y ahora que la historia continúa, la vida continúa. El Señor vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. La iglesia sigue caminando. Lo veremos también en los Hechos de los Apóstoles, que el final del libro es un final abierto. ¿Sí? No cierra la historia, completa el cuento y se acabó. Colorín colorado, este cuento se acabó. Sino que la iglesia sigue viva. La otra línea es el espacio. El centro, ya hemos dicho, es Jerusalén. Comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Todo esto nos habla de un universalismo. Un universalismo espacial, judíos y no judíos, y un universalismo a todo tipo de personas. Por eso el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pecadores, de los pobres, de los humildes, de las mujeres. Lo que ahora llamamos las periferias, digamos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de las periferias, es el Evangelio que ensalza a los pobres, da duro a los ricos. Recuerden que este es el Evangelio que estamos leyendo este año los domingos. Y recuerden los evangelios anteriores, como dice a los fariseos, que no tenían paciencia a los pecadores y se creían mejores que los demás. Jesús les contó lo siguiente. A los fariseos que se tenían por justos les contó la siguiente parábola. Entonces se está presentando que Jesús ha venido no a buscar a los justos que no existen, sino a los pecadores, porque todos somos pecadores. Y aquel que no se considere pecador, parábola del fariseo y del publicano, simplemente no será salvado. Nos presenta, por lo tanto, un Jesús continuando la tradición del Antiguo Testamento, rico en misericordia y en ternura. Precisamente por este Jesús que viene a salvar a todos, la salvación ofrece la alegría, la gratitud por ser salvado frente a algo que yo no merezco. Recordemos la parábola del hijo pródigo que hemos leído hace 2 semanas, la alegría de la fiesta, la alegría del que encuentra la moneda, el que encuentra la oveja, la alegría del perdón. No es la alegría de la cerveza ni la alegría de las dinámicas de canta y baila. Es una alegría que nace de adentro. Y muchas veces confundimos. Pensamos que ser cristiano es ser alegre, y ser alegre quiere decir que hay que saltar y que hay que bailar mucho. Bueno, si te gusta, pues canta y baila. Pero la alegría es la que nace de adentro, no la que viene de afuera. El Evangelio de Lucas también nos habla de la importancia, el Evangelio y Hechos, prácticamente todo eso que estamos diciendo vale también para el libro de los Hechos que veremos el próximo día. La importancia y la necesidad de la oración y la libertad frente a los bienes materiales. Acumula tu tesoro en el cielo. ¿Y cómo acumulo mi tesoro en el cielo? Lo que entregas en la tierra es lo que guardas para el cielo. Y lo que guardas en la tierra es lo que se lleva contigo al cajón, con lo cual o no se lo lleva nadie o se pelean tus hijos por lo que llevas en el cajón. Son las enseñanzas de estos domingos anteriores. Recuerde la parábola del hombre rico que leíamos este domingo precisamente, el rico y Lázaro. Aquel otro que tiene una gran cosecha, dice que voy a hacer con la cosecha, tengo no sé qué, voy a hacer graneros y después me dedico a la vida buena, y Jesús le dice, insensato, esta noche te vas a morir.
has trabajado como un burro, lo que has juntado, ¿para quién va a servir? Etcétera, etcétera. Es el Evangelio que habla de esta libertad frente a los bienes materiales y cómo, digamos, si lo queremos decir así, en plan de concurso, cómo conseguimos puntos para el cielo. Lo que aquí entrego, puntúa para el cielo. Lo que aquí entrego es lo que yo guardo para el cielo. Y al revés, lo que yo aquí guardo, aquí se me pudre y se desespera. Y la necesidad de la oración. Nos presenta un Jesús que dedica largos tiempos a orar y un Jesús que habla a Dios de manera espontánea. Salen los discípulos a predicar, vienen contándoles y Jesús les sale desde el fondo de su corazón. Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, etcétera, etcétera. Un Jesús que le sale la oración de manera espontánea. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos también a los apóstoles, a los paganos, orando. Y en vuelta después decimos, quien guía la iglesia es el Espíritu Santo, diremos en los Hechos de los Apóstoles, pero esto ya aparece desde el Evangelio de Lucas. Una vez que Jesús recibe el Espíritu Santo, en el bautismo, el Espíritu Santo es quien le empuja. En la encarnación, ¿quién encarna a María? En las entrañas de María, es el Espíritu Santo. Luego tiene un puesto principal en el Evangelio de Lucas. Vemos algunas pinceladas. Ya digo, en el texto base tienen un poquito más detallado algunas cosas. Todo lo podemos ver. Pero el prólogo es interesante, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, son los apóstoles y los primeros discípulos, que han visto, han conocido, han escuchado a Jesús. También yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Luego ahí vemos cómo va retomando lo que ya hay, verifica esas informaciones, porque enseguida van a aparecer, bueno, enseguida no, más tarde, van a aparecer los evangelios apócrifos, donde la gente se dedicaba a inventar cuentos y a inventar historias. Y había cosas que eran verdad y otras que eran invenciones. Esto no. Él se ha dado el afán de verificar todo e intentar ordenarlo pues dentro de lo que se puede ordenar. ¿De acuerdo? Y ahí nos dice también, ya existe, la tradición, como les decía, aparecerá después en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 24, donde dice, se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Luego, si se reunían todos los días o por lo menos los días domingos, acá empiezan a recordar todas esas enseñanzas. Ya hemos dicho en algunos temas anteriores, donde no existe la escritura, la memoria es muy grande. Entonces, recuerdan todas estas cosas que los apóstoles han ido enseñando cada día. Estamos hablando del año 70, el año 80. Luego ya son muchos domingos que se van repitiendo todas estas cosas. Hay una tradición ya hecha, una tradición establecida. Lo que él está haciendo es, fulano cuenta esto, mengano cuenta lo otro, perendejo cuenta lo otro. Voy juntando, voy verificando, voy intentando ordenar. Ese es el trabajo y el afán que se ha dado Lucas. Con detalle, exactitud, y lo ha hecho personalmente. Imagino que habría gente también que le ayuda. Y la finalidad, decíamos antes, la tenemos aquí, conocer la indudable certeza de las enseñanzas que se han recibido, enseñanzas que aquel que las recibe y las acoge producen la salvación. Esto en cuanto al prólogo. Unas palabritas también en cuanto a esta cuña exclusiva de Lucas. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19. Son 10 capítulos. Ya hemos dicho que no se trata de un viaje real, sino que es un viaje ficticio, algo a lo que nosotros llamamos las peregrinaciones o las novenas. ¿Sí? Es una peregrinación que estamos haciendo hacia un lugar o hacia la fiesta de un santo. Es un camino no físico, sino espiritual que vamos haciendo de preparación para un acontecimiento específico, un lugar de encuentro. El encuentro con una busita, cuando hemos hecho nuestra peregrinación de un día, aunque se supone
es lo que se ha hablado antes, que en las parroquias se han ido preparando antes, previamente, hemos ido haciendo todo ese camino. Algo parecido, mejor lo hizo Jesús, claro, es esto, es el camino de preparación hacia la muerte. Recoge las enseñanzas sobre la vida del discípulo, ya no son enseñanzas a todo el mundo, sino son enseñanzas para los discípulos, donde habla de la oración. Capítulo 11 de Lucas es donde nos enseña el Padre Nuestro, la renuncia, que quiera venirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. El tema de la libertad frente a las riquezas materiales, la riqueza entendida no solo como dinero, sino talentos, cualidades que todos tenemos, que no nos apeguemos a eso. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, que se haga como un niño. Toda una enseñanza y un testimonio de vida que se dirige a los discípulos y a las discípulas. Ya hemos dicho que tiene un papel importante del Evangelio de Lucas y mucho más en esa época, en ese contexto tan machista, que era la cultura judía y la cultura romana, que era tan machista o más que la cultura judía. Da esa importancia precisamente a la mujer, a los niños también, a los pobres. Aparece la misión a otros pueblos por el rechazo de Israel. Lo mismo que le va a suceder a Pablo, es lo que refleja en el Evangelio de Lucas. Pablo empieza a predicar en las sinagogas para los judíos y resulta que es que los que no son judíos que están escuchándole le tienen más interés, prestan más atención, reciben mejor el mensaje. Al final se va a los no judíos, a los gentiles a predicarles. Con Jesús de alguna manera sucede lo mismo. Recibe el rechazo de la sinagoga, del mundo judío en general. Para sus comunidades es la sinagoga porque lo que existe ya en ese momento son las sinagogas. Todo lo demás ha desaparecido. Recordemos el año 70, la invasión de Jerusalén y la destrucción del templo. No queda más que la sinagoga y los fariseos. Bueno, pues el rechazo, digamos, se concentra en la sinagoga porque lo que sucede en ese momento. Al ser rechazado por su gente, Jesús tiene que salir a la Decápolis, a otros lugares, a predicar la buena noticia y resulta que tiene más resultado en esos lugares que en los judíos. El camino a Jerusalén instruye a los discípulos en la perspectiva de la pasión, la muerte y la resurrección y la misión que ellos tendrán que llevar después de todo este gran viaje. El texto es muy largo, con lo cual no vamos a poder hacerlo todo, pero tampoco pretendo que hagamos aquí una cosa profesional, primero porque yo no sé, o sea que, y no le voy a pedir a ustedes lo que no sé ni hacer yo, la nariz y intentar meter el diente y sacarle un poquito el contenido, ¿ya? Primero invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, nuestro corazón, para escucharte a ti a través de estas palabras, para escuchar al Verbo, a Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, para conocerle mejor, para conocer su intención, su deseo, su voluntad, para enamorarnos de Él y reconocerle también nosotros en las Escrituras y al partir el pan como estos discípulos de Emaús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el texto y después, como digo, intentamos, siguiendo un poquito ese esquema que yo les he puesto, repito, el esquema es referencial. E intentamos hacer una pequeña exégesis. Esto da para mucho. Aquel mismo día, se refiere al día de la resurrección, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. ¿De qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días?
Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, nos sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, es un texto largo, mínimo hay que leerlo un par de veces y con calma, ¿ya? Y después les vuelvo a poner el esquema que les he puesto en el sílabus. Repito, es un esquema referencial. Hay partes que a veces no se pueden hacer y aquí yo voy a lo más fácil, voy a juntar varias partes en una, que es una tentación, pero bueno, el tiempo es que no da más de sí, ¿de acuerdo? Pero es un texto muy bonito y sí les invito a que cuando hagan ustedes su exégesis no vayan a lo fácil, sino háganlo con calma y sobre todo háganlo con gusto. El contexto es en Jerusalén el domingo de Pascua. Jesús acaba de resucitar. Se ha aparecido a los ángeles, se han aparecido los ángeles a las mujeres. Pedro ha ido al sepulcro. No habla de la segunda aparición a María Magdalena. Luego parece que antes de que María regrese, porque el Evangelio nos cuenta que se aparecen las mujeres, se aparecen los ángeles, van, le cuentan a Pedro y a Juan, van, no ven nada. El Evangelio de Juan sí dice que Juan ya creyó, Pedro no. Regresan otra vez, María Magdalena no se queda tranquila y se aparece una segunda vez a María Magdalena, donde ella ya regresa y dice, Jesús ha resucitado. Bueno, ellos se han ido antes de que la Magdalena regrese, porque no cuenta nada de esa segunda aparición de la Magdalena. El caso es que se sienten desalentados, se sienten confundidos, se sienten desorientados y cometen el error que solemos hacer casi todos. Cuando estamos con las llantas bajas, en lugar de buscar ayuda en la comunidad, lo que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos para que el demonio nos coma con papas. Salsa de tomate, todos cometemos cuando estamos desinflados en lugar de buscar apoyo en la comunidad. Pero bueno, eso ya sería para el final. Pero hablan y discuten por el camino, por todo esto que han vivido. La verdad que por ellos tuvo que ser un choque horrible. Ellos estaban convencidos que Jesús era el Mesías, pero un Mesías político, un Mesías de poder, un Mesías que se impone,
Claro, la terrible humillación que supuso la muerte de Jesús en la cruz, que era la muerte de los sinvergüenzas, de los malditos. Y por eso las autoridades judías querían a como de lugar que lo crucifiquen, no querían otra muerte, porque con eso quedaba claro que no podía ser el Mesías, que no podía ser ningún profeta. Y a Jesús en su cara le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, di a tu Padre que te salve. Se están autoconvenciendo a ellos mismos y a los demás de que no puede ser reenviado por Dios si Dios permite una muerte tan humillante, tan desagradable, tan horrible, porque son 2, 3 días de agonía lo que podían estar en la cruz allí, comiéndole los moscos, ahogándose, desangrándose. Es una cosa horrible. Y claro, toda esta gente estaban fascinados por Jesús y ven que lo matan así, se les ha caído todo el kiosco. Por eso Jesús tiene que esforzarse en convencerles de que es Él. Soy yo, denme algo de comer, dame un trago de agua, vas a ver que no se me sale por las manos. Trae tu dedo, mételo en mi mano, trae tu mano. Tiene que convencerles. Han quedado completamente desbastados, o sea, completamente se les ha venido todo encima. Y por eso van discutiendo por el camino, intentando entender, intentando ordenar las ideas. Y ahí, en esa situación, es donde Jesús se hace presente. Vamos a hacer esta exégesis de una manera muy concreta, que es viendo los verbos, las acciones de Jesús. Y de ahí fácilmente después sale una aplicación para nosotros, y como misioneros, como evangelizadores, etcétera, etcétera. Primer verbo, se acercó. Jesús se acerca en persona, como el buen samaritano. Los otros dos se hicieron los locos, porque sabían que si se acerca y veo, ya me tengo que mojar. Es preciso acercarse para enterarse de las cosas. Desde la barrera se ven los toros. Como dice el Papa, decía el Papa Francisco, tenemos que ser pastores cuando no la oveja. Jesús se acerca a esta gente. Segundo verbo, se pone a caminar con ellos. Pero Jesús no impone el ritmo, no dice, vamos más deprisa que se va a hacer de noche, vamos más despacio y que hace calor. No. Jesús adelanta su ritmo, les alcanza, por lo que cuentan parece que va por detrás, les alcanza y se pone al paso de ellos, no ellos al paso de él. No quema etapas, no reniega, simplemente camina con ellos. Ellos están confundidos, desalentados. ¿Qué es lo que necesitan? Hablar, botar su bilis. Y por eso Jesús les pregunta. Esto es muy importante para una aplicación para nuestra vida. Nosotros tenemos la mala costumbre, sobre todo los curas, de dar respuestas a preguntas que nadie nos ha hecho, de dar consejos a que nadie nos ha pedido y después renegamos porque no hacen caso. Pues si yo te pido el consejo, ¿para qué me lo das? No es el camino de Jesús. Jesús se acerca, camina con ellos, les pregunta, se interesa por ellos y lo que tantas veces nos cuesta, escucha pacientemente. Les deja hablar, que se desahoguen. Perdón. Que voten su vil y su resentimiento. Cuando el Papa Francisco nos hablaba ahora, estos años con el sínodo de la sinodalidad, de la importancia de la escucha, esto está sacado del Evangelio, no se lo ha inventado el Papa. Cuando se le aparece, perdón, a Salomón cuando acaba de ser nombrado rey, le dice, ¿qué quieres que te dé? Salomón dice, que sepa escuchar a mi pueblo. Un corazón sabio, no para dar consejos, sino para escuchar a mi pueblo. Esto mismo hace Jesús. Por eso Jesús no es alguien nuevo, sino que va dando continuidad al Antiguo Testamento. Todos tienen derecho a ser escuchados. Es una de las labores a las que tenemos que dedicar más tiempo. Aquí en realidad es por ese puesto B, D y E. Ya está las acciones de Jesús, la enseñanza para ellos y la enseñanza para nosotros, para no alargar más la cosa y acabar aquí a las 11 de la noche. Tenemos una boca y 2 oídos, por algo será. Seguimos con las acciones de Jesús. Solo después de preguntar y de escuchar, Jesús responde. Corrige con cariño
y enseña. Responde a sus preguntas e inquietudes, lo que decíamos antes, no a las que yo creo. Responde a lo que a la gente le interesa y le preocupa, no mi rollo que yo llevo siempre colgado encima. Interpreta las Sagradas Escrituras aplicándolas al momento existencial de ellos. Es lo que de alguna manera estamos intentando aprender nosotros. Sacar la enseñanza de la Escritura, y por eso yo normalmente se lo hago con preguntas, porque esto ya es personal. Intentamos aplicar esa enseñanza a la situación en la que estamos ahora. Y eso es lo que la Iglesia está haciendo a lo largo de la historia. Según van apareciendo nuevos retos, intenta, por eso el Papa, decimos, es infalible en moral, aplicar las enseñanzas a cada momento, a cada situación. No se queda solo en la enseñanza, sino que se hace invitar. En esto Jesús es siempre muy fino y muy respetuoso de la libertad. Nosotros a veces somos elefantes que entramos en cacharrería, queremos forzar a la gente, por lo menos obligarle a que se convierta, y lógicamente la conversión es una invitación. Jesús se hace invitar. Hace ademán como de, bueno, yo sigo para adelante, ¿pero a dónde vas? No, está deseando que le invitemos, pero tenemos nosotros que invitarle. Entra y se queda con ellos. Recordemos que su nombre es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Recordemos también el Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, si no me abre, no. Si alguien me abre, entraré y comeremos juntos. Yo con él y él conmigo. Para el judío, compartir mesa es compartir vida. Dice el libro de la sabiduría, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. El prólogo de Juan, vino a los suyos, puso su morada entre nosotros. Este es el deseo de Jesús, estar con nosotros, vivir con nosotros, compartir la vida con nosotros. Por lo tanto, cuando yo intento acercar a alguien a Dios, lo primero no es que cambie de conducta, lo primero es que conozca a Jesucristo y le acepte en su vida y empiece a compartir su vida con Jesús, a vivir con Él. Y poco a poco irá cambiando en su vida porque se va a sentir motivado y empujado por Jesús. La moral es lo último. Lo primero es el encuentro con el Señor. Y miren todos los verbos que tenemos antes, hasta llegar a este encuentro. Después de todo esto, creo que son 9 verbos. Después de todo esto aparecerá el cambio de vida en nuestras vidas. Cuando los obispos en Aparecida, la última asamblea de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, hablan de la evangelización, van apareciendo muchos de estos verbos. Una vez que está entre nosotros, la Eucaristía es culmen de la vida cristiana. Toma el pan, bendice, parte y reparte. Este rito de partir el pan es el que lo delata. La manera de bendecirlo, la manera de partirlo debía ser algo muy característico de Jesús, y ahí es donde reconocen a Jesús. Te conocimos, Señor, cantamos al partir el pan. La Eucaristía es la cumbre de toda evangelización. Pero hay un largo camino para hacerlo, lógicamente. Poco a poco vamos acercando a las personas a Jesús. Una vez que conocen a Jesús, quieren comer a Jesús. Igual que en la cruz, lo entrega todo, se entrega todo a sí mismo. Una vez que le conocen, desaparece, pero sus corazones no quedan tristes. Sus corazones quedan encendidos porque han descubierto la nueva presencia de Jesús. El paso de la presencia física cuando estaba vivo, en un lugar, en una hora, en un momento determinado, a una presencia universal de Jesús en todos los lugares. De hecho, cuando regresen ahora a Jerusalén, resulta que Jesús ha estado con ellos y ha estado también con Pedro. La presencia de Jesús en la Eucaristía es una presencia universal en todos los lugares y en todos los momentos. Como decíamos, es un evangelio, el evangelio de la alegría. El encuentro con Jesús les lleva a la alegría, les lleva a compartir con los demás. Nuevamente vuelven a la comunión. Los que habían abandonado la comunión dicen, no, a Jesús le encontramos en la comunión. Y después se va a aparecer cuando están todos juntos.
en la comunión. Luego, el encuentro con Jesús no es un encuentro íntimo, mío, personal, yo conmigo mismo, con mi misma mismidad y a los demás que les coma el tigre. No. El encuentro con Jesús, si es auténtico, me lleva a compartirlo con los demás y a crear comunidad. Fruto de ese encuentro y de esa comunidad es la alegría, y fruto de la alegría, por eso decía el Papa Francisco, la alegría es misionera. ¿Por qué? Porque contagia. Si yo voy hablando a la gente de Dios y soy un amargado, un resentido, como decía el Papa Francisco, tengo cara de Viernes Santo, cara de vinagre, pues lógicamente más espanto que acerco. Y eso, pues claro, a quien más nos pasa es a los padrecitos, que tenemos fama de renegones. Y claro, por mucho renegar, lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que deberíamos de hacer. O como dice la canción, si eres cristiano, que se te note. En esa alegría que nace de adentro, una alegría que irradia el rostro, como pasaba con el rostro de Moisés, y invita a los demás a acercarse a Dios. Esbozamos un poquito de mensaje para la comunidad. Digo que aquí hay muchas cosas para sacar, pero se nos va la hora. Quien no cree en Cristo resucitado vive triste, sin sentido y acaba abandonando la comunidad. Como escribirá Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más infelices de los hombres. Otra enseñanza, la comunidad está cegada por los traumáticos acontecimientos, es invitada a abrir los ojos y a reconocer el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y las profecías que el mismo Jesús ha hecho. Recordemos, decíamos, hay dos líneas que se cruzan, el tiempo y el espacio. En el tiempo hay tres momentos, profecías del Antiguo Testamento, las profecías que hace el mismo Jesús, Jesús que encarna las profecías y Jesús que empuja para que la iglesia empiece a caminar. Son incapaces de reconocer a Jesús por su falta de fe. Su corazón y su mente están cerrados. La fe no es saberse el catecismo de memoria. La fe es tener el corazón abierto para recibir a Jesús como mi Salvador. Las enseñanzas nos ayudan a entender mejor a Jesús, a entender mejor mi vida, a entender mejor mi comportamiento, a adecuar. Muy bien, pero la fe no es conocimiento. La fe es apertura a Jesús, que cumple las profecías del Antiguo Testamento, que ha dado su vida por nosotros, que nos ofrece la salvación, el perdón de los pecados. Otra enseñanza para la comunidad es lo que les va a costar todavía. Jesús no es un Mesías político, ni triunfalista, ni nacionalista. Por eso no han entendido nada. Cuando se vayan abriendo poco a poco en el libro de los Hechos, veremos que este proceso se sigue dando poco a poco. ¿Sí? Mientras que la comunidad se va abriendo nuevamente a lugares, personas, situaciones, culturas, es todo un proceso que ahora mismo nos sigue costando. Viene alguien nuevo a la parroquia y le miramos con mala cara, ¿quién será este? ¿Quién será esta? ¿Quién se ha creído? Que no sé qué, que no me pise el terreno. Todos tenemos esa tentación. Y Jesús lo que nos dice es lo contrario. Para esta comunidad perseguida, la pasión era el camino anunciado por Dios para que el Mesías llegase a su gloria por medio de la resurrección. Todo sigue el plan previsto por Dios. Jesucristo es el centro de la historia y todo lo que sucede, sucede porque Dios así lo quiere. No es lo que el Imperio Romano manda, no es lo que las autoridades judías mandan, no es lo que Herodes mandan, es Dios quien guía la historia. Y lo que parece un terrible fracaso, resulta que es la gloria de Jesucristo. Dios es quien guía la historia. Moisés y los profetas, cuando habla de Moisés y los profetas, se está refiriendo a toda la Sagrada Escritura. Otro mensaje para la comunidad y por supuesto sirve también para nosotros. Jesús no se impone, sino que quiere ser invitado. Con gusto acepta la invitación a cenar y a presidir la mesa. En realidad es lo que estaba buscando, que le invitemos a cenar, a compartir la vida y a dejarle que sea Él quien presida nuestra vida, nuestra mesa, nuestras Eucaristías, etc. Es reconocido por el gesto de la bendición y de la fracción del pan. Esto es lo que les abre sus ojos.
Por eso la centralidad de la Eucaristía, sobre todo dominical. Si podemos todos los días, mejor todavía. Ahí es donde nos encontramos con el Señor. Aquí encontramos ya el esquema de la celebración eucarística. La primera parte, nos encontramos nosotros, nos encontramos entre todos, nos encontramos con Jesús, escuchamos su palabra, la liturgia de la palabra, hacemos la ofrenda y Jesús se hace presente en medio de nosotros, que es la liturgia eucarística, y termina con la bendición final. Nos hemos encontrado con Cristo y llevamos a Cristo a los demás. De aquí sale el esquema de la celebración eucarística. Desapareció de su vista corporal y sensible, pero ha entrado más que nunca en los ojos de la fe que lo reconocen como a su Señor. Hay un doble conocimiento, el conocimiento físico, el reconocimiento físico de Jesús, y el conocimiento espiritual que decíamos antes, de Jesús, que está presente en todos los lugares y en todos los tiempos. Está presente en la Eucaristía, está presente en la comunidad que se reúne en su nombre, está presente en su palabra, está presente en el pobre, en el necesitado, está presente en su iglesia. Resulta que la presencia de Jesús se ha multiplicado hasta el infinito. Esto es lo que se da cuenta la comunidad y esto es lo que también nos tenemos que dar cuenta nosotros. El ardor del corazón no se refiere a un ardor físico, ¿sí? Es una luz y una inteligencia para comprender las Escrituras. Esto es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es lo que hemos pedido ahora al empezar. Que ilumine para comprender el verdadero sentido de las Escrituras. Y un ardor, un amor que empuja nuestra voluntad. Por eso decíamos, la moral es lo último. Una vez que me encuentro con Jesús, recibo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mí es quien me fascina, me llama la atención, de veo esto es hermoso, esto es lo que mi corazón buscaba y tiendo a eso. Y entonces cambio de conducta, renuncio a determinados comportamientos que no eran buenos. Y por supuesto, de la abundancia del corazón habla la boca. De aquí sale la misión. ¿Sí? Luego la misión es lo último, no es lo primero. A veces, comprométete. ¿Cómo voy a comprometer? Yo me comprometo después de conocer a una persona. Primero nos conocemos y luego nos casamos. No nos casamos y después nos conocemos. Por eso nos va como nos va. Es al revés. Primero nos conocemos, nos enamoramos y consecuencia de ese amor empuja nuestra voluntad y nos comprometemos el uno al otro. Con Dios pasa lo mismo. Le entiendo, le recibo en mi vida, le recibo en mi corazón. Y Dios va empujando mi vida, va empujando mi amor, y entonces me comprometo con Él, y de esa alegría que nace de mi corazón, lo llevo a los demás, principalmente con mi vida, y como dice San Francisco, a veces con las palabras. Esto es lo que estamos diciendo ahora. El encuentro con Jesús nos devuelve a la comunidad. Aquel que tiene su cuadro en su casita, en su esquinita, no está fuera de foco. Eso sirve para mi devoción particular, pero no para aislarme de la comunidad, no para dejar de participar en la Eucaristía, dejar de participar de la vida de la comunidad. Claro, de acuerdo a nuestra situación. Yo entiendo que una madre con 4 hijos pequeños, pues no tiene tiempo para ir todos los días a la iglesia, para estar en el grupo de oración o en el grupo que sea. Está muy limitada en su tiempo, pero intenta, como de lugar, participar en la misa dominical. Es una situación temporal. En mi corazón está el deseo de seguir encontrándome con Jesús en su palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en la iglesia, etc. Y su misión la está llevando con sus hijas, con sus hijos, ahí en la casa, con la entrega en el día a día. Aplicación para nosotros, ya las hemos ido haciendo, pero bueno, básicamente es agarrar cada uno de estos verbos y compara las actitudes de Jesús con la mía. Y pídele al Señor resucitado que te dé la gracia de aprender de él. Eso ya es un trabajo para ustedes. Y terminamos con una oración. Camina, Señor, conmigo. Camina con nosotros. Abre nuestros sentidos y haznos comprender las Escrituras. Enciende nuestros corazones en tu amor. Danos tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía. Llena nuestros corazones de gozo misionero, que nos hagas oír a los demás y gritarles con nuestra vida, con nuestra sonrisa, que estás vivo, que has resucitado. Amén. Fuentes, para que vean que yo también soy honrado. ¿De dónde sacaba esto? Ya digo que no me lo invento.
un comentario bíblico muy antiguo de la BAC, que son 7 tomos. Lo tengo pirateado en PDF, de ahí he sacado la mayor parte, las páginas 756 a 760. Y lo otro está sacado de la Biblia del Pueblo de Dios que les compartí, la página 1671, 1672. Y otras cositas, pues de lo que Dios me va inspirando y de lo que me acuerdo de otras cosas. Pero nadie nacemos sabiendo, todos nos vamos enriqueciendo de otras cosas. De acuerdo, me he pasado como de costumbre. Padre Alfonso, buenas noches. Una Buenas pregunta, noches. padre. Sí. Padre, ¿el éxtasis de la pericopia se va a hacer de los 4 evangelios o de cada uno de los evangelios? No, gracias por preguntar. Cada uno elige un texto, el que más rabia le dé, el que más le guste, bien sea de uno de los 4 evangelios o de los Hechos de los Apóstoles. Que tú dices, yo voy a coger Marcos 7, 23, 45, pues coges ese. Otro dice, no, yo quiero coger este de la conversión de San Pablo de los Hechos de los Apóstoles, cojo ese. No, yo quiero el milagro de las bodas de Caná de Juan, de capítulo 2. Cada uno el que quiera, ¿de acuerdo? El que le guste, el que le motive, el que le inspire. Por eso la primera pregunta es, ¿por qué has elegido este texto? ¿De acuerdo? Lo que quiero es Ya, muchas gracias, padre. que lo disfruten. ¿De acuerdo? No que sufran haciendo el trabajo, sino que lo disfruten. Busquen un texto que les guste, que les motive y dense el tiempo para hacerlo, ¿ya? Pero gracias por la pregunta, porque hay veces que yo me explico de una manera y la gente me entiende de la otra. Es de cualquiera de Padre, los evangelios o de los hechos de los apóstoles el texto que ustedes quieran. Yo este que he cogido, por ejemplo, es muy largo. No les recomiendo un texto muy largo porque no acabamos nunca. Pero bueno, cada uno que se dé el gusto que quiera, también dependiendo del tiempo que tenga. padre, una pregunta, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Ya, padre, disculpe, una pregunta. Acá en el pliego está 8 puntos para hacer el temario, pero las condiciones están en la parte baja, enumeradas con letras A, B, C. Esas son las condiciones, las exigencias que va a hacer la exégesis. Ahora Claro, la sí, pregunta es, ahí padre, les he la puesto un pregunta, poquito el esquema. Sí, ya, muy bien, lo entiendo. La pregunta es padre. Podemos hacerlo de dos de dos o en grupo, o sea, de dos, en grupo de dos o de tres, no sé si es conveniente, porque nosotros hemos sido, vamos a ser sinceros, porque entre dos a veces nos comunicamos mejor y podemos entrar en mejor desarrollo o lo hacemos obligadamente personal, podría ser entre dos. Más ya no les entre dos. recomendaba, les decía uno de los días que me preguntaron, porque siempre hay alguno que tiende a copiar lo que hacen los demás y no hace nada. A Padre, eso me refería más que nada. Pero si tú ya, dices que entre dos se ayudan mejor y se entienden mejor y se motivan más el uno al otro, perfecto. También les he pa- dicho, aprovechen del padrecito o de alguna madrecita que haya por ahí o catequistas veteranos que también les puedan ayudar, les puedan orientar un poquito. Ya digo que uno solo a veces se puede hacer un poquito complicado. Muy bien, padre. Gracias por el informe. Ahora una preguntita más. Sí, Los pliegos no pasan más de tres, ¿no? O no menos de 3 páginas. no, ya de ahí lo dejo a su libertad. Ah, ya, muy bien. Gracias, padre. Gracias, gracias. Buenas noches, padre. Porque ya digo, hay textos más largos, más complicados, pero el problema es cuando uno se dedica a copiar de internet y copy, salen ahí un montón de hojas que no tienen ni pies ni cabeza, eso no vale para nada. De Bien, padre. acuerdo, Buenas noches. Gracias. está bien. Gracias por la pregunta, demuestra el interés. Padre Alfonso, buenas noches. Buenas Padre noches. Alfonso, bueno, no necesariamente mi pregunta es directa al trabajo, sino que cuando usted explicaba lo de Maús y cuando el Señor se les aparece a ellos, eh, en el libro de Isaías también hay un relato donde se anuncia que él iba a padecer, iba a ser crucificado, pero Sí, ahí
¿A quiénes se dirige? Porque ahí no estaba Jesús en esos tiempos, tampoco los apóstoles. Esa sería mi Claro, pregunta. pero por eso son profetas. Hay veces que el profeta no sabe lo que profetiza. Él dice lo que Dios le inspira y no sabe lo que Dios exactamente lo que Dios le está inspirando. Entonces, lo que Isaías decía en el momento se puede aplicar al pueblo de Israel, pero habla de un personaje misterioso